Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Orgaz. Ya sabéis que en www.javierorgaz.com está Bizarro y que estáis tardando, que las unidades se acaban y la producción, pues vamos a ver si sigue o no sigue. Que yo también pego sustos por ahí de vez en cuando. De momento las cosas van espectaculares, pero las unidades están agotándose y seguramente la producción se va a ver resentida hasta el mes mediados de diciembre, quizás principios de enero, por las fases de producción que yo llevo con mis perfumes aquí en mi taller, mi atelier. Señoras y señores, intro. Ya me lo habéis dicho 450.000 veces, los señores de Mercadona han lanzado la línea por tiempo limitado, que siempre están lanzando, pues normalmente, que la colocan, yo no sé, por lo menos en mi Mercadona, bueno, ojalá fuera mío, el señor Rocho no me deja, como al fondo de las estanterías, al final, o bueno, depende también por donde se empiece el lineal, claro, pero por donde entro yo siempre está como al final. Bueno, en fin, consideraciones aparte, es verdad, es que pasa así. Bueno, Elixir Eau de Parfum, Touch de lavanda. Lavande, Touch de lavande. No pueden ponerlo en castellano, no. ¡Quieto parado! Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos del Orgaz por todas las redes sociales. Maldición orgásmica como no lo hagáis. Y si no os pasáis por www.javierorgaz.com y os hacéis con 4 cajas. Y 4, con 4 cajas de Bizarro, maldición orgásmica también. Así que estáis tardando, y las maldiciones se cumplen, las de el alter ego del Orgaz. Os dejo con el crío. He dicho. Bueno, que como iba diciendo que el teléfono no me deja, pues esta de aquí, con el toque de lavanda. Eau de Parfum, concentración, nombre Elixir. Pone Elixir Eau de Parfum. Qué contradicción más grande. ¿Qué es un elixir? ¿Qué es un Eau de Parfum? De verdad. Ya como no sabemos ni lo que es, utilizamos las dos y así lo fallamos. Es una cosa, es la otra, pues no es ni la una ni la otra. Tal cual. Esto no es ni una cosa ni la otra. Hay que llamar las cosas por su nombre. A ver, punto número 1. A mí no me gusta la lavanda, ¿vale? Pero, dependiendo de qué fragancias y cómo esté jugada, me gusta. ¿No? Bien. Pero esto para empezar, así que voy a intentar ser objetivo. Digo yo. Señoras y señores míos, una fragancia que viene avalada porque, pues efectivamente dicen que es unisex. Pues bueno, pues es unisex, porque esto se lo puede poner todo el mundo. Esto yo no, vamos, eso no lo discuto a nadie. Y creo hasta incluso que es más masculina que femenina. Yo, de verdad, si tengo que oler a una mujer con esta dosis de lavanda, pues es que me cuesta. No, la lavanda la tengo yo muy aquí, en este cocote mío, como muy masculina, marcadísimamente masculina, y oler a una mujer como si llevara la lavanda de Puig o una Atkinsons me cuesta bastante, y yo sé que a vosotras también, con lo cual auguro que las ventas de esto no van a ser nada buenas. Esto para empezar. Edición limitada, o sea que también se han cubierto las espaldas porque no han hecho muchas unidades de esta línea que no sé si os acordáis, pero lancé, hice la review de todos los productos del anterior, si mal no recuerdo, que era naranja, color naranja, que al final ni os cuento dónde ha terminado esto, porque claro, efectivamente son productos que compro y que yo ni los gasto. Empecé utilizando mucho el gel, pero luego no me podía echar absolutamente nada más por el gel porque interfería en exceso con el resto de perfumería que tengo, con lo cual no me la podía poner si no era usando el perfume este naranja que sacaron, que yo ya ni me acuerdo del nombre. Y con este pues va a pasar lo mismo, no me voy a acordar del nombre nada más dejarlo. El caso es que vale 4 eurines, que os pueden salvar la vida de los olores y el ajetreo diario de la mañana y de la tarde, si estáis sudando como pollos y necesitáis pues ir con un toque así como limpio, lavandero, pues os viene bien.
Mi rendimiento en piel. Bueno, vale, vamos a ver. Es teleproyección en mi piel, no es la del vecino, evidentemente. Y es que, durante aproximadamente una media hora vais a tener como un metrito y medio de estela y de proyección, que luego se va a venir abajo y se va a quedar en distancia corta. Que no os hagáis ínfulas con respecto a ella, porque es una fragancia que se queda corta en piel, que dura como mucho 5 horas y hay que reaplicar. Esto de que dure 6 o que dure 8 aquí es una mera fantasía. Es más, es que yo la llevo ya atomizada durante un par de días y tal, y es que es muy sutil, ¿vale? Sí que tiene esa impronta de la salida en alcoholes que parece que es, impresionante, wow, ¿qué tal? Pero es una fragancia para ir fresco, fresca, limpia, y no podemos pedir absolutamente nada más por 4 euros. Es lo que hay. Ya está, si es que de verdad, cuando me encuentro con este tipo de productos, que a mí me gusta reseñarlos, pero creo que son un poco un despropósito. Tenemos Eau de Parfum, Elixir. Oh, se llama Elixir, ¿no? El nombre comercial supongo será Elixir, no creo que sea Eau de Parfum. Con un toque de lavanda. Vale. Luego me pongo a mirar qué notas pues lleva, y si es que pues lleva lavanda y almizcles blancos. Punto pelota. Tampoco dan mucha más información con respecto a la composición de esta Eau de Parfum Elixir con el toque de lavanda. Pues vale, para ir limpio, para usar a diario, pero cansina. Es la típica fragancia cansina, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio. Yo para esto, pues es que no sé, el otro día es que la cogí como ejemplo, la tenía aquí a mano, en la banda de Atkinson, es que la tenía a mano. Ahora mismo, como ya juego tanto con ellas y siempre estoy alargando la mano para coger una y la otra, es que no sé, es que la tenía, no sé dónde está. El caso es que ya la veo, la tengo arriba, no la voy a coger porque no hace falta. Pero son la típica fragancia que te compras porque vale 4 euros y que al final te olvidas. No la usas. De verdad que no la usas. A no ser que, pues eso, que seas muy amante, fanático de las fragancias de Mercadona y que digas, buah, yo es que paso de gastarme más dinero en esto. O sea, para ir perfumado me cojo lo primero que pillo, pues un hombre práctico que se llama normalmente. Pues ya está. Pues si es práctico, pues me parece muy bien. Te gastas tu 4 euros, te echas tu perfumico y vas limpio. Bueno, vas limpio porque vas limpio y perfumado. Pero por otra cosa, no, halagos no vais a tener. No, de verdad, que no os penséis que esto es la repanocha, porque no lo es. No es una fragancia ni muchísimo menos compleja. Además es que yo me creo que lleva A, B, C y ya está. Si es que es lo que es. Es una infusión de lavanda con alcoholes y un toque de almizcle. Pica en nariz, con lo cual detecto que posiblemente lleve un poco de lo que es aldehídos, ¿vale? Pero por lo demás no voy a hacer ninguna recreación olfativa ni un paseo olfativo porque no lo considero necesario. Así que estas son mis apreciaciones con respecto a este elixir que me estáis diciendo. No es que está muy bien, muy bien. No, a ver, está bien para 4 euros. Aquí sí que puedo decir, está bien para 4 euros. Pero yo en lo personal es una fragancia cansina, ¿vale? Es la típica fragancia que además es que la voy a regalar. Literalmente, porque esto no vale ni para irse al Wallapop a venderlo, porque lo vendo por 50 céntimos después de haberle dado 5 atomizaciones para hacer un vídeo. No la voy a usar y la voy a regalar. Claro, no sé lo que haré, la regalaré o haré una tómbola o algo. El caso es que yo sé que no la voy a gastar porque a mí me cansa. El tema es que ya lo sabéis, la lavanda a mí en lo personal me pega mucho trayazo, y la verdad es que este tipo de lavanda no es una lavanda que yo encuentre amable. Es una lavanda que no me... A ver, yo si tengo que utilizar las lavandas de Atkinson o tengo que utilizar la lavanda, por ejemplo, de Puig, está mucho más estructurada, hay mucho más paseo, te dicen mucho más, es que estoy por coger la lavanda de Atkinson que está ahí arriba. Es que es otra cosa, pero la voy a coger, lo siento, pero la voy a coger. Bueno, ya sabéis que he tenido una intervención facial y que por eso me estáis viendo la cara que la tengo, que parece que me han estado disparando con escopeta de perdigones. Pero era necesario por temas de salud hacer esto. Así que ya lo he contado 40 veces, pero bueno, yo lo digo por si acaso. Como este vídeo va a salir de los primeros, esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Y esta es vintage, A ver, ¿qué queréis que os diga, hijos míos?
pues ya está, si no hay más que hablar. Pues eso, para ir limpio, ir fresco después de la ducha, te lo das después del gimnasio y además como se pasa tan rápido el efecto de ella, que dura muy poquito en piel, te puedes hasta incluso hacer un layering y te pones encima la que te dé la gana. Porque es verdad, esto no aguanta, ¿vale? Entonces pues ya está, punto pelota. Yo no he comprado esta vez la línea completa como la compré con la naranja. Porque sé que iba a tirar el dinero. Entonces directamente me he centrado en lo que es elixir con el toque de lavanda y me he olvidado de lo demás porque sé que se me volvería demasiado cansino y pensar que sale como una línea completa que además da aporte. O sea, todo lo que utilices de el gel limpiador, el peeling del corporal, el no sé qué, todo te va a ir dando aroma para que esta luego cuando te la dices tengan más duración, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es el perfume, lo de Parfum Elixir y catapum chimpum. En fin, pose. Que se ha terminado lo que se daba, señoras y señores, que voy a dejar esto por aquí, allí, que se oiga que lo dejo, y nos vemos enseguida despidiéndome con una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. ¡Quieto parado! Recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos de los Orgaz por todas las redes sociales. Maldición orgásmica como no lo hagáis. Y si no os pasáis por www.javierorgaz.com y os hacéis con 4 cajas, y 4, con 4 cajas de bizarro, maldición orgásmica también. Así que estáis tardando, y las maldiciones se cumplen, las de el alter ego del Orgaz. Os dejo con el crío. He dicho. Quieto parado, recordar suscribiros al canal, darle al like, distribuir los vídeos de los Orgaz. 1, 2, 3. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.